Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues fíjense que pues analizando las noticias del análisis geopolítico del día de hoy, en donde pues vemos a los conservadores, la ultraderecha, pues definitivamente pues haciendo las cosas que pues realmente pues nos han puesto a pensar que pues van en contra del pueblo de México, un pueblo de México que en realidad hay un hartazgo. Porque pues en todos los estados de la República, los únicos que han ido hacia adelante, han evolucionado y han cambiado sus condiciones sociales, económicas, culturales y más aparte, pues el bienestar de la familia y un futuro han sido ellos, ¿no? Un pueblo que pues lo único que ha podido hacer es sobrevivir, migrar a otras partes donde hay mejores condiciones de trabajo, donde hay mejores condiciones de seguridad y pues en este caso pues estar fuera del entorno donde uno nació, ¿no? Fíjense que es algo curioso, es algo que realmente tenemos que empezar ya a analizar. ¿Por qué? Porque al parecer efectivamente hay dos Méxicos, un México en el cual pues únicamente tenemos que son los dueños de muchas propiedades, un México que únicamente tiene uno acceso pues también pagando, ¿por qué no? Y fíjense que realmente yo inicio este análisis y este video, ¿por qué? Porque desgraciadamente si no tienes dinero, si no tienes con qué, si no tienes los medios y en este caso si no tienes los conocimientos o cómo te llevó a llegar a disfrutar esa parte de ese México, pues no lo puedes tener. Y algo que no conoces, que simplemente no puedes ni siquiera disfrutarlo, pues no lo vas a anhelar. Eso yo creo que es a lo que le tira los conservadores, que pues ese México siga. Pero fíjense que dentro de todo, en este caso yéndonos hacia provincia, ahí es donde yo creo que voy a empezar a pues a enfocarme a los problemas de los estados, porque tampoco no podemos centrarnos un análisis geopolítico únicamente a lo que pasa en las ciudades capitales, en las zonas conurbadas, en los problemas que giran alrededor de las noticias que quieren que todo el mundo veamos. Eso yo creo que es ese México que los conservadores del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano quieren que veamos. Pero fíjense que dentro de esos conservadores es precisamente lo que he iniciado y que he visto con mis análisis geopolíticos, que realmente desde el principio de la fundación de este país, ese es el verdadero problema, cómo iniciamos, cómo nos constituimos como país y sobre todo hoy en día tenemos que tomar mucho en cuenta que nuestros vecinos son la primer potencia del mundo, los Estados Unidos de América nos quitaron el 60% de nuestro territorio, nuestra población migra hacia los Estados Unidos y tenemos otro país que se llama Canadá que pues también tiene los mismos principios de los Estados Unidos de América y en este caso son pueblos, son países que se hicieron de la migración europea y en este caso los que nos conquistaron. Pero fíjense que tenemos que empezar a ver eso. O sea, muchos dicen, bueno, Platón analítico, ¿por qué te vas hacia el pasado? Es que si no entendemos nuestro pasado, podemos, en este caso, volver a cometer los mismos errores. Y al parecer, fíjense que ya analicé la mentalidad de los conservadores, que realmente que dicen, bueno, piden ayuda hacia el extranjero, hacia los Estados Unidos. En este caso piden ayuda a la OEA para que no desaparezcan el INE, los expresidentes. Pues ¿por qué creen que los expresidentes
les interesa realmente que siga este sistema en el cual el pueblo de México tiene que ser el esclavo, los oprimidos, los peones, los que le trabajen totalmente todas las inversiones y que sean la carne de cañón del crimen organizado y que sea un desastre ese país. Lotería. ¿Saben por qué? Porque en este caso nuestros expresidentes también vendieron al país. Entonces lo que ellos realmente están peleando es su palabra, lo que ellos empeñaron, lo que ellos vendieron, que todavía lo sigan sosteniendo. ¿Por qué? Porque si cambia esto totalmente, ellos ya son mentirosos, ellos ya no cumplieron con los intereses extranjeros, imperialistas, las empresas multinacionales, entonces ellos son los que están en peligro. Entonces tenemos que empezar a comprender este juego, tenemos que empezar a ver de que la historia no es como nos las contaron, la historia de México, en donde tuvimos nuestros héroes de independencia que pelearon, en este caso un cura españolado, calvo, y que agarró el estandarte de nuestra Virgen de Guadalupe y que peleó, ¿no? Sino que hay que ver los intereses de la masonería, en este caso, tenemos que pensar que en Europa pues ya no podía existir un estado masón. Entonces América, pues ¿qué pasó? Pues eran los protestantes, los masones, y por eso se hizo la libertad, pero a final de cuentas ellos, los que fundaron e independizaron a América por completo, lo que buscaron fue su porvenir y fue crear un verdadero estado en donde les podían ellos hacer lo que quisieran, ¿no? Pero amigos y amigas, yo les hago una gran pregunta. Hoy en día, o sea, y ya viendo las circunstancias, viendo que pues de norte a sur es la misma problemática en donde hay propiedades de familias que en la década desde los 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 y 2021 eh, tienen propiedades y siguen incrementando sus ganancias, pero ¿a base de qué? A base, yo les voy a decir de que pues al financiar los grandes proyectos con el dinero que no es de ellos. Y en este caso, pues en un principio, pues fueron de los impuestos del erario público durante mucho tiempo. Y ahora, pues es definitivamente, pues de vivir de los demás. Por eso son los clubes deportivos, los clubes de verano, los clubes vacacionales, en donde adquieres, tienes privilegios, vives ciertas cosas, pero pues tienes que pagar mantenimiento. Entonces es algo, pues que les puedo decir algo que desde que yo nací ya estaba y así, o sea, yo creo que tenemos que irnos hacia los orígenes de los principios de la administración a nivel mundial. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente el pueblo de México, en este caso, lo primero, pues votar libremente, votar en este caso por la corriente y sobre todo el cambio no iba a ser mágico. Eh, Cuando fue el 1 de julio del 2018, ¿no? Pues nadie se la creía que había ganado Andrés Manuel López Obrador Morena, pero fíjense que de alguna manera pensamos que iba a ser mágico, que iba a ser todo, se iban a acabar nuestros problemas, pero en realidad no. Nuestros problemas apenas empezaron, nuestros problemas se llaman nosotros mismos, el pueblo de México, que nosotros hemos dejado de que nuestros líderes políticos pues eh, vivan de nosotros. Lo que sucede, realmente yo les voy a explicar, y conste que yo apoyo a Andrés Manuel López Obrador, apoyo a la izquierda, y yo quisiera ver un México que fuera una potencia mundial, pero hay veces que me desconcierta, hay veces que pues pienso que la lucha que estamos haciendo, pues de repente damos 10 pasos para adelante y nada más avanzamos uno, retrocedemos 9, como si estuviéramos escalando el Popocatépetl. Si alguien lo ha escalado, pues es así. Caminas 10 pasos y retrocedes 9 y en realidad caminas uno. Entonces es así este camino hacia el cambio en México. Pero
yo quiero pues decirles desde mi punto de vista. Miren, eh, día a día yo me levanto, lucho, veo y trato de hacer una investigación global. Si nada más nos centramos en México, yo creo que nos vamos a volver locos. No, sino que tenemos que ver a nivel mundial qué es lo que está pasando, a nivel continente, las grandes potencias, por qué hay la inflación, por qué los hidrocarburos fósiles no renovables es lo que lo rifan, y poner los pies en la tierra, los autos eléctricos, otro tipo de energías que dicen entre comillas limpias, no es posible en este caso instaurarlos totalmente en México. ¿Por qué? Porque en primera necesitaría ser capital extranjero como nos enseñaron, y yo quiero hacer una crítica sobre esto. Como nos han enseñado realmente, que dicen, no, pues para que haya crecimiento económico en nuestro país tiene que haber una gran inversión extranjera, y en base a la inversión extranjera y a las fuentes de empleos que generan esas inversiones extranjeras es como México crece. No, 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 yo les voy a decir una cosa. Hay lugares donde todo es muy caro, centros turísticos. Yo les pongo el ejemplo aquí de Los Cabos, Baja California, La Paz, Baja California, en donde por ley deben de ser 3 salarios mínimos que ganara toda la gente que vive aquí. Pero saben que hay 25 familias originarias de Los Cabos y todos son migrantes. Lo bueno es que son migrantes de todo el país. Aquí ves todos los que están trabajando son de otras partes del país. Eso es muy bueno. O sea, cuando uno no tiene trabajo, pues de repente se cierra hacia cierto área geográfica y de ahí no sales. Pero en realidad, pues uno puede irse hacia todos los estados de la República a conseguir trabajo y puede salir adelante. Y en este caso el turismo es una buena opción. Somos una potencia turística, pero ahí les va. O sea, voy a enfocarme los estudios hacia las áreas geográficas, como ya les dije. Ya voy a diversificarme en los análisis geopolíticos, pero regresemos al punto. Entonces, en realidad, ese crecimiento le convenía precisamente a los presidentes del sistema presidenciable cada 6 años, que no los impusieron, y como no los impusieron, pues era el que siempre estaba. En este caso, ese sistema presidenciable pues emanaba del PRI, PAN, PRD, y en este caso pues la tarea se la dictaban los consorcios extranjeros, las potencias extranjeras, quienes venían a invertir. Ellos vendían, empeñaban totalmente todos los recursos, a cambio de qué, pues de que les dieran unas concesiones y que les pagaran y que les aseguraran trabajo terminando esto, y pues dádivas y muchas cosas. Entonces México, en realidad, quien venga a México va a ver un país muy desarrollado, pero acá a costa de qué, nada más para los que tienen, y en este caso ofertándoselo hacia los extranjeros, regalándoselo a los extranjeros, y pues teniendo en este caso los peones, la mano de obra, los esclavos, como el pueblo de México. Entonces, pues realmente yo les digo, les hago una pregunta. La mayoría de los mexicanos no conocemos nuestro país y anhelamos conocer el extranjero. Entonces, yo llego a la conclusión de que realmente, como les decía, lo que está jugando el INE, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto. ¿Por qué hablo de ellos? Porque ellos son los que están vivos. Ya no podemos hablar de el finado Miguel de la Madrid y José López Portillo. Por ahí anda Luis Echeverría, pero a final de cuentas los que están vivos quieren seguir teniendo los privilegios, quieren seguir teniendo sus propiedades. Ese México que no tenemos acceso todo el pueblo de México. Entonces, ¿qué hay que hacer realmente? O sea,
Yo sé que llegó un momento de la política en donde pues nos están bombardeando de que no, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada, nuestro presidente pues realmente eh, junto con Morena y la gente que puso el gabinete no ha podido hacer nada y que no, que estamos mejor con el PRI. Yo les digo una cosa, todos tenemos adultos mayores, todos tenemos gente que necesita becas, discapacitados. Las vacunas, cuando se había dado el caso de que va vacunándose ordenadamente y el privilegiar a los adultos mayores es ni más ni menos es darle su lugar a los adultos mayores. Si estuviéramos en el gobierno priista, panista o perredista, esto ya hubiera sido un desorden. Y realmente, ok, a lo mejor no con la velocidad, es la misma velocidad que ahorita sigue la vacunación, pero ahorita todas las personas con recursos, ese 6% que tiene todos los recursos de este país, de todos modos ya están vacunados. ¿Por qué? Porque se van a vacunar a otro país, a otras reglas. Ellos traen las vacunas. O sea, el poder adquisitivo de ellos nunca va a ser el mismo que el pueblo de México, sino se enfocan a las clases medias altas, media baja y bajas, pero ni bajas porque no les interesa mucho. Pero a final de cuentas, el empezar de atrás hacia adelante, ese es un gran avance. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros pues dejar a la suerte a los pobres, a los humildes, a los adultos mayores. Hay tantas historias que yo creo que voy a empezar a trabajar en ellas que nos puede dar una idea de cómo está México. Y realmente es una pena, realmente vemos gente trabajando en los centros turísticos y no les pagan lo que es. ¿Saben ustedes trabajar con un salario mínimo? Y un salario mínimo, ok, dicen, bueno, me meto a tal empresa, me pagan más que en cualquier lado, pero ¿saben qué? Hay horario de entrada y no de salida. Y por condiciones, pues, infrahumanas vas a trabajar y te cobran totalmente todo lo que se echa a perder, todo lo que no es. Y los patrones nunca pierden. Y vivir de las propinas en un lugar donde una Coca-Cola te cuesta 16 pesos y en otras partes de México te cuesta 10 o 12, quizás 20 pesos, 18, dices, ay, pero pues estás en un lugar muy bello, ganas más, propinas. La comida, ir a comprar un bocadillo, imagínense en lugares donde son caros, en cafeterías internacionales donde sabes que es caro, pero caro, 60 pesos un café, y en estos lugares 158, imagínense, un bocadillo que te cuesta ya 60 pesos, aquí te cuesta 150, échenle así el transporte y todo, entonces lo que ganan, pues, o ganan en dólares, pues así lo gastan. Es como si estuvieras en Estados Unidos realmente, ganando pesos mexicanos. Entonces, pues realmente yo les invito a ver esa situación, yo les invito a que dejemos de ser egoístas y que empecemos a pensar en que México necesita ciencia, tecnología, necesita de los profesionistas nuevos, necesita de talentos, necesita de esas ideas que empiecen a surgir y necesitamos empezar a abrir los ojos y a visitar todas las partes del país para que veamos realmente la situación de este país y las personas que quieran incursionar en la política, que quieran también en este caso ser influencers, youtubers y que tengan la posibilidad, no se centren nada más en las ciudades, en la noticia donde de repente puedan ver ciertas situaciones. En este caso hay que ver la situación de todo el país, porque si no vemos la situación de todo el país, no vamos a entender realmente los procesos electorales y por qué cierta gente y por qué ciertos candidatos. O sea, en este caso yo me voy un poquito más fuerte, sino que nosotros estamos acostumbrados a ver los candidatos Gerardo Fernández Noroña, Tatiana Cloutier,
En este caso puede ser hasta Marcelo Ebrard, puede ser hasta Olga Sánchez Cordero, ya se descartó, puede ser la señorita Alcaide, puede ser cualquier gente del gabinete, pero en este caso no hemos entendido que en cada estado, en cada región, en cada municipio de la República, no puede llegar a ser cualquier persona. ¿Por qué? Porque tiene que ser oriunda, tiene que conocerle la gente. Entonces por eso de repente se nos hace un poco descabellado ver nombres así de que cómo es posible que llegue que sea el candidato. No, tenemos que ir entendiendo la situación económica, social, cultural, socioeconómica, y entender de qué vive cada región y la historia de cada región. Entonces, no podemos generalizar. Entonces, la política es así. Si nosotros generalizamos y decimos, no, pues es esto. Yo, por ejemplo, vi una noticia de que gente de Inglaterra vino a ¿cómo se llama? A alzar la gente de Chiapas, pues precisamente ¿cómo se llama? Estar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo les voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que tiene Chiapas? Uranio, hidrocarburos, recursos naturales, lotería. Los ingleses solitos se descubrieron de dónde creen que salen sus bombas nucleares y sus misiles y demás. Pues lógico, ¿de dónde lo obtienen? Pues del uranio regalado, y tienes un grupo armado y tienes muchas cosas. Yo lo que sí quisiera, y empezaré estudios más profundos sobre los grupos armados, pero en este caso grupos armados que no existen o grupos armados que los dejaron estar. En este caso, pues imagínense, o sea, bueno, yo les voy a poner un escenario, una tercera guerra mundial. En este caso, el objetivo, pues lógico, es Estados Unidos y Canadá. México, pues si quisieran atacar a Estados Unidos, pues tienen que entrar por México. Pero ¿ustedes creen que a Estados Unidos y Canadá les conviene realmente que hayan grupos armados y estos grupos armados alíen con las potencias contrarias a Estados Unidos y Canadá, y esos los armen hasta los dientes y los alienten para ir caminando y vayan hacia Tijuana, o desde ahí lancen un ataque nuclear o financien o que haya uranio para, en este caso, sus enemigos, que pueden ser del Medio Oriente, de Asia? Entonces es un foco rojo. Pero en este caso, ¿por qué? Porque somos vecinos, territorialmente se acercan hacia allá a sus intereses. Puede ser Hawái también. Entonces, realmente es una situación de seguridad también interior de los Estados Unidos y también a nivel global de Canadá, de nuestros socios comerciales. Entonces, ¿ustedes creen que también les interesa que estos grupos opuestos a los intereses de Estados Unidos y Canadá obtengan el uranio pues más fácil que cualquier cosa? Imagínense, para las plantas nucleares de los países que están en contra de Estados Unidos, pues lotería, pues no hay que, en este caso, enriquecer uranio, sino lo único que hay que hacer es sacarlo de Chiapas, de los estados donde hay, y llevarlo. Entonces, imagínense, es una teoría, es algo, una conspiración en la cual estos grupos ingleses que vienen a apoyar a Chiapas, pues realmente lo que quieren es el uranio. O en su futuro van a querer el litio, van a querer los recursos que tiene este país. Y ojo, en el subsuelo de cada país hay estos recursos. Pero en este caso, pues, aplicamos el dicho, ¿no? Que se haga justicia con los bueyes de mi compadre. Así es lo que sucede con los países latinoamericanos, y los que se dejan, por eso sacan sus hidrocarburos, que se contaminen sus aguas, que se contaminen sus ríos, sus tierras, que ellos se contaminen con la radiactividad. Pero pues es así, es el juego del más fuerte y el más débil. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que quieren ustedes? Bueno, yo soy el peatón analítico y nos vemos en el siguiente video. Haré más videos, vamos a diversificar toda esta situación, y pues yo nada más les dejo de mensaje de que voten por el cambio, voten por liberar este país y hacerlo que sea una potencia mundial.
no voten por la persona. O sea, bueno, si dicen, bueno, es que no ha hecho mucho, no ha hecho nada, Andrés Manuel López Obrador, pregúntenle a los adultos mayores, pregúntenle a las personas que tienen becas, a los discapacitados, o váyanse a dar una vuelta a los hospitales públicos. Entonces veremos muchas cosas. Bueno, yo soy el Peatón Analítico, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, apriétenle la campanita cada vez que les llegue una notificación y también escríbanme, estoy abierto a las críticas, estoy en YouTube, Prestige, Twitter, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en Snap, LikeNinc, en Telegram y en BK y en Signal y en todas las demás redes sociales que sean amigables. Aún todavía no le agarro la onda al TikTok y a muchas otras redes sociales, pero en cuanto le agarre la onda, pues también estaremos por ahí. Y suscríbanse a mi canal y compartan mis videos y hasta la próxima. Yo soy el Peatón Analítico, que tengan muy buen día. Por ahí les subiré unos bellos videos de estas tierras de Baja California, Los Cabos y también de La Paz. Hasta la próxima.